Hola mis estimados alumnos, de nuevo soy yo, el profesor Botis. En esta ocasión vamos a ver el tema número 2 de física, las fuerzas. Vamos a ver temas como fuerzas, leyes de Newton, ley de gravitación universal, leyes de Kepler, magnetismo y electricidad. Vamos a continuar en nuestra página 195 de la guía inteligente en física tema 2, las fuerzas, la explicación de los cambios. ¿Cuáles son los aprendizajes que tú vas a obtener al final de esta lección? Aplica el concepto de fuerza resultante y pares de fuerza. Identifica las leyes de Newton en la vida cotidiana. Descubre qué provocan las fuerzas de los cuerpos que se encuentran en reposo o en movimiento. Identifica los tipos de movimiento de los objetos en las gráficas de posición-tiempo. Reafirma la ley de gravitación universal y su relación con el concepto del peso de los objetos. Utiliza la relación entre la velocidad, desplazamiento y tiempo. Reafirma el concepto de energía y la descripción de las transformaciones. Nombra el principio de conservación de energía, reconoce el comportamiento de las cargas eléctricas y relaciona las formas de electrización y descubre cómo actúan los imanes y el magnetismo terrestre. Vamos a arrancar con el subtema 2.1, la fuerza resultante. ¿Ok? Y hacemos una pregunta detonante. Dos hermanos se pelean por un oso de peluche. Andrea jala el oso hacia la izquierda con una fuerza de 12 newtons, mientras que Miguel jala hacia la derecha con una fuerza de 5 newtons. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza resultante y quién se queda con el oso? Ok, es muy importante tener algunos conceptos antes de empezar a resolver el problema. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿Qué es una fuerza, por ejemplo, no? Desde ahí, ¿cómo se manifiesta? Ok, una fuerza se manifiesta por la interacción entre cuerpos y origina un cambio en el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. ¿Ok? La interacción entre los cuerpos puede ser de acuerdo por contacto o por distancia. Por contacto es que los cuerpos sí se tocan y por distancia que los cuerpos no se tocan. ¿Qué es lo que puede provocar en esto de que si está en reposo o en movimiento? Puede provocar una aceleración o una deformación. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la fuerza aplicada? Es la suma de las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y la fuerza resultante es un vector. ¿Cómo voy a representar este vector? Es el efecto de un conjunto de fuerzas sobre un cuerpo. Haciendo todavía más análisis de esto, las fuerzas son vectores. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen dirección, magnitud y sentido. ¿Ok? Si la dirección es la misma, siguen la siguiente regla. Observen. Hacia arriba se suman, hacia la derecha se suman, hacia la izquierda se restan y hacia abajo se restan. ¿Ok? Deben de sumarse de acuerdo a su dirección y sentido. ¿Ok? En el mismo sentido se van a sumar, en sentido opuesto se van a restar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo dos fuerzas que van hacia la derecha, las dos las debo de sumar. Y si yo tengo una que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda, la debo de restar. Eso es el sentido opuesto. Nosotros con estos conocimientos podemos resolver ya nuestra pregunta detonante. Vamos a identificar primero los datos para poder resolver esto. La fuerza resultante no la conozco. Recuerden que la fuerza resultante es la suma de las dos. ¿Por qué? Ok, fíjense lo siguiente. La fuerza 1 es de menos 12 newtons. ¿Por qué le pongo menos 12 newtons? Porque recuerden que son menos 12 newtons a la izquierda. Y si la fuerza iba a la izquierda, lleva signo negativo. ¿Ok? Y la fuerza de Miguel es de 5 a la derecha, por eso tiene el signo positivo. Ahora, yo debo de considerar lo siguiente. Menos 12 más 5 es menos 7 newtons. Esa es la fuerza resultante con la que el oso es jalado. Por lo tanto, se queda con el signo negativo. Eso quiere decir, ¿quién tiene de estos dos el signo negativo? Andrea. Por lo tanto, Andrea es la que se queda el oso. Así de simple fue resolver el problema de fuerza resultante.
Continuando con el subtema 2.2, las leyes de Newton en la vida cotidiana, pares de fuerzas, empezamos con una pregunta detonante que nos dice lo siguiente. Una caja es empujada hacia la derecha por Juan, Luisa, Rodrigo, Mari y Elsa, empleando una fuerza de 3 newtons, 12 newtons, 15 newtons, 9 newtons y 27 newtons. Carlos y Sol empujan a la izquierda con una fuerza de 15 newtons y 21 newtons. Para que la caja no se mueva, Carlos y Sol llaman a Sofía. ¿Qué fuerza debe de aplicar Sofía? ¿Ok? Antes de empezar a resolver, tenemos que revisar algunos conceptos. Hay que recordar las leyes de Newton. Las tres leyes de Newton: la ley de la inercia, la ley de las proporcionalidades entre fuerza y aceleración y la llamada la de acción y reacción, que sería la tercera. La primera ley de Newton se llama ley de inercia, así la suelen llamar, que nos dice que todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme si la fuerza resultante que actúan sobre el cuerpo es cero. ¿Ok? Ahora, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? Que la aceleración es directamente proporcional a una fuerza aplicada. ¿Ok? La tercera ley de Newton me dice que a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. ¿Cómo las puedo ver en la vida cotidiana o en mi vida diaria? La primera ley de Newton, recordemos, la de la inercia. ¿Ok? ¿Qué es la inercia? Vemos el claro ejemplo ahí. Viene un tipo en bicicleta a todo lo que da y de pronto se le atraviesa algo. La bicicleta va a frenar porque se estampó, pero la persona que va sobre la bicicleta, esa lleva todavía la velocidad de la bicicleta y a él no lo frenaron, por eso él sale disparado hacia adelante. ¿Ok? La segunda ley de Newton. Vemos a una mujer empujando una caja. ¿Ok? ¿Qué puede pasar aquí? ¿Cómo explico esto? La segunda ley de Newton me dice que yo voy a ocupar más fuerza para mover algo de mayor masa. Por ejemplo, no es lo mismo empujar, supongamos, una caja de 10 kilos que empujar una caja de 100 kilos. A pesar de que yo las empuje con la misma aceleración, una tiene más masa que la otra. La de 100 kilos tiene más masa que la de 10 kilos. Eso es evidente. ¿Para cuál voy a emplear más fuerza para moverla? La de 100 kilogramos. Eso me explica la segunda ley de Newton. Ahora, la tercera ley de Newton, acción-reacción. Aquí vemos dos personas tirando de la cuerda. Ambas personas están ejerciendo una fuerza sobre la cuerda y el otro la está sintiendo. Se les está regresando la misma fuerza. Otro ejemplo claro de esto sería cuando una persona se cae. Cuando una persona se cae, golpea el suelo con una fuerza. Esa fuerza, el suelo la regresa hacia la persona. Es por eso que cuando tú te caes, te duele muchísimo donde te hayas golpeado, porque además de la fuerza que tú le imprimiste al suelo, el suelo te la regresa. Esa es la tercera ley de Newton. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito acerca de la ecuación de la segunda ley de Newton, donde tenemos que la fuerza es igual a masa por aceleración. Es muy importante esto. Toda fuerza se mide en Newton, ¿ok? Siempre que yo esté hablando de fuerzas, las voy a medir en Newton y se representa con la letra N. Para que yo tenga un Newton, forzosamente debo de tener la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Si no, no me puede dar newtons. Por ejemplo, en un problema me da la masa en gramos, yo tendría que convertirla a kilogramos para obtener los newtons. ¿Ok? Es necesario tener siempre kilogramos y metros sobre segundo al cuadrado.
La multiplicación de estas dos unidades me dan 1 newton. ¿Ok? ¿Qué es un par de fuerzas? Ok. Un par de fuerzas se representa como un par de fuerzas paralelas en la cual la magnitud es cero. ¿Qué quiere decir eso? Es simple. Supongamos que hay una fuerza aquí, bueno, dos fuerzas hacia la derecha, una de 2 newtons y otra de 3 newtons, ¿vale? Así las tenemos. Y en sentido contrario hacia la izquierda, también hay dos fuerzas. Esta es de 4 newtons, pero la otra no sé. Ambas son paralelas, ¿ok? Todas estas fuerzas son paralelas. ¿Cuánto debe de ser la fuerza que me falta en rojo para que todo sea igual a cero? Aquí tengo 3 y 2, 5. 4, ¿cuánto le tengo que sumar al 4 para que sean 5? 1. Si las fuerzas de aquí, si yo sumo estas fuerzas y estas fuerzas dan el mismo número, aquí 3 más 2, 5, 4 más 1, 5, eso es un par de fuerzas. Quiere decir que las fuerzas en total da 0. La fuerza resultante es 0. ¿Qué quiere decir eso también? Que el objeto no se mueve, se queda ahí. Eso es un par de fuerzas. Ahora, ¿qué es el equilibrio de fuerzas? Este se produce cuando la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, lo que hablaba hace rato. No se mueve, ¿ok? Vamos a verlo, a resolver la pregunta que teníamos hace rato. Recuerda el concepto de de fuerza resultante y equilibrio de fuerzas. Es muy importante también que recuerdes la regla de los signos para saber qué signo va a tener las fuerzas, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los datos que yo tengo? Fíjense muy bien. Los datos es Juan empuja con 3 newtons, Luisa 12 newtons, Rodrigo 15 newtons, Mari 9 newtons y Elsa 27 newtons. Todos con signo positivo porque todos están empujando hacia la derecha, ¿ok? Y los que van a la izquierda son Carlos y Sol. Carlos con 15 newtons y Sol con 21 newtons. Ambos con signo negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que van empujando hacia la izquierda, por eso lleva el signo negativo. Y X va a ser la fuerza que emplea Sofía. ¿Por qué X? Porque no la conozco. ¿Ok? Para que sea un par de fuerzas, o sea que no se mueva, las fuerzas de la derecha más las fuerzas de la izquierda deben de sumar 0. ¿Ok? Entonces, hay que hacerlo. Sumamos todas las de la derecha. 3 más 12 más 15 más 9 más 27 me da 66, las de la derecha. Ahora, yo sumo las de la izquierda. 15 más 21, 36. Me falta la de Sofía. Por eso aquí le pongo la X. ¿Cuánto me falta para que sea esto igual a esto? ¿Cuánto me falta para 36 llegar al 66? Pues 30. Por lo tanto, Sofía debe de empujar con 30 newtons. ¿Por qué signo negativo? Porque debe de empujar hacia la izquierda. Y así resolvimos este problema de nuestra pregunta detonante. Así de fácil, con los conceptos es muy rápido y teniendo la información muy bien organizada. Continuamos con el subtema 2.3 en la página 201 de nuestra guía inteligente, que dice lo siguiente: las fuerzas que actúan sobre los objetos en reposo o en movimiento. Nuevamente, una pregunta detonante que nos dice lo siguiente: cuando accionas los frenos de una bicicleta, ¿qué provoca que se detenga? Ok, antes de responder esto hay que tocar algunos conceptos, ¿no? Fuerza. Existen fuerzas que pueden aparecer en objetos en reposo o en movimiento. Por ejemplo, la fuerza normal surge del contacto de un cuerpo con una superficie de apoyo. Por ejemplo, lo voy a escribir, voy a hacerles un pequeño dibujito para que quede más claro. La fuerza normal. Aquí está el piso, supongamos.
y yo dejé sobre el piso una caja. La caja ejerce una fuerza sobre el piso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gravedad lo está trayendo hacia ella y la caja tiene una masa. Por eso la caja ejerce una fuerza sobre el piso. Y recuerden la tercera ley de Newton, que se la va a regresar pero en sentido contrario. En este caso, el piso va a ejercer una fuerza sobre la caja. Y esto se llama fuerza normal. Por eso habla del contacto de un cuerpo con una superficie de apoyo. La superficie de apoyo en este caso es el piso. Eso es la fuerza normal. La elástica surge cuando se estira o se comprime un cuerpo. ¿Qué más claro ejemplo de un resorte? Cuando los niños están brincando en el trampolín, primero brincan en la telita, pero esta telita está unida en muchos resortes, ¿no? Los resortes se van a estirar, 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 pero el resorte se va a querer regresar a su posición normal. Y lo que te impulsa hacia arriba es eso mismo, esa elasticidad del resorte. El resorte regresa a su forma normal y tú te vas hacia arriba. ¿Ok? Eso es fuerza elástica. La fricción, ¿ok? La fricción, ¿de qué es? Es una fuerza que se opone al movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, cuando tú caminas, sueles levantar los pies, porque si los arrastráramos, chocarían constantemente con el concreto y no te permite avanzar. Eso es una fuerza de fricción. Todos alguna vez intentaron caminar arrastrando los pies cuando eran pequeños y se dieron cuenta que casi no podían avanzar. Eso se llama fuerza de fricción, que es lo que se opone al movimiento. ¿Ok? Y la fuerza gravitacional surge cuando existe atracción entre dos cuerpos de diferente masa. Por ejemplo, los planetas. El Sol es una estrella muy grande, de mucha masa. Si algo se acerca demasiado al Sol, lo va a traer hacia él por la masa que tiene al Sol. Eso se llama fuerza gravitacional. ¿Ok? Vamos a aplicar estos conceptos para resolver la pregunta de hace rato de los planos de la bicicleta. Por lo tanto, si se opone a que siga girando o se opone al movimiento, la fuerza es la de fricción. ¿Ok? Esa sería la respuesta correcta. Ahora, la pregunta 2.4, perdón, el subtema 2.4, la ley de gravitación universal y el peso de los objetos. Isaac Newton nuevamente nos habla acerca de lo que es la ley de la gravitación universal. Tenemos una pregunta que nos dice, si Rocío de 65 kilogramos se encuentra a 2 metros de distancia de Marta de 50 kilogramos, ambas serán atraídas por una fuerza de atracción gravitacional. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de tracción de Rocío y Marta? De atracción, perdónenme. Ok, esta ley la estableció Isaac Newton, que es una fuerza entre dos cuerpos con masa independiente, o sea que ambos cuerpos tienen una masa. ¿Ok? Y va a depender mucho su composición y estado físico. Ahora, ¿cuál es la ecuación que yo voy a utilizar? Es fuerza es igual a una constante de gravitación universal, es esta G mayúscula, por masa 1 por la masa 2 sobre la distancia al cuadrado. ¿Ok? ¿Cuánto vale esta G? Esa G vale 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ese número lo encontró Isaac Newton por sus experimentaciones y mediante modelos matemáticos. ¿Ok? De ahí sale ese número. Recordamos que estamos hablando de fuerza, por lo tanto el resultado debe de ser en newtons. Pero ¿cómo me aseguro que sean newtons? Aquí están en azul, los voy a marcar, todas las unidades de la letra G. Ahora, en rojo, las de la masa. ¿Por qué quedan kilogramos cuadrados? Porque masa por masa, masa cuadrada. Por lo tanto, me quedaría kilogramo cuadrado. Y la distancia al cuadrado. La distancia se mide en metros, que la voy a marcar en verde. Y metros al cuadrado, metros cuadrados. ¿Por qué me debe de quedar newtons? Ah, muy sencillo, vamos a analizar esto. Ahora, tengo kilogramos cuadrados abajo.
tengo kilogramos cuadrados arriba. Tengo metros cuadrados abajo y tengo metros cuadrados arriba y se cancelan por lo tanto. ¿Qué fue lo único que me quedó? La n de newtons. Eso quiere decir que efectivamente si yo multiplico todo y hago la división que ahí me marca, me da el resultado en newtons. ¿Ok? Ahora, hay que recordar algunas cosas, algunas diferencias. El peso y la masa no es lo mismo. La masa se define como la cantidad de materia que posee un cuerpo y se mide en kilogramos. También puede medirse en gramos, por ejemplo, ¿no? El peso es la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo, por ejemplo, y está afectado por la masa. Y el peso se mide en newtons. Y relaciona la masa con la aceleración de la gravedad. En este caso, nosotros debemos, para encontrar el peso de un objeto, multiplicarlo por la gravedad, la aceleración de la gravedad de la Tierra, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Es un dato que nunca deben olvidar. Les voy a escribir aquí la formulita. El peso, W, porque está en inglés, así lo escriben los libros de física, es igual a la masa por la gravedad. ¿Ok? Así se simboliza el peso. Bueno, así encontramos el peso. Y el peso se mide en newtons. Ahora, siempre cometemos un error. Y digo cometemos porque es algo muy común dentro de nuestra vida diaria. Siempre que nos preguntan, ¿cuál es tu peso? Decimos la masa, porque decimos la cantidad de kilogramos que poseemos. Nunca decimos la cantidad de newtons. ¿Ya vieron? Pero es diferente. Masa es únicamente la cantidad de materia, se mide en kilogramos. Peso es esa masa afectada por la gravedad y se mide en newtons. ¿Ok? Otra cosa de las que les quiero platicar es acerca de las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler es acerca de describir el movimiento de los planetas. Son tres, vamos a hablar de ellas. La primera es la llamada la ley de las órbitas elípticas, la segunda la ley de las áreas y la tercera la ley de los periodos. ¿Ok? Nada más es eso. Vamos a nosotros a resolver nuestra pregunta detonante de hace rato. Nosotros tenemos que ocupar nuestra ecuación de la gravitación universal. Aquí está. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la distancia, están separados a 2 metros. La masa 1 es 65 kilogramos, la masa 2 50 kilogramos y la constante de gravitación universal, la G, es la misma. 6.67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. ¿Ok? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Fácil. Vamos a sustituir los datos en esta ecuación sota. Lo primero que vamos a hacer es 65 por 50, no. ¿Por qué no? Recordamos nuestras clases de matemáticas, jerarquía de operaciones, primero elevado al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Y ahora sí, 65 por 50 sobre 4. El resultado, yo lo voy a multiplicar 6 por 6.67 por 10 a la menos 11 y me da 5.42 por 10 a la menos 8 newtons. Ese es el valor de la fuerza de gravitación universal con que estas dos personas se están atrayendo entre sí. Y así de fácil resolvemos este problema. Vamos a continuar con el subtema 2.5, la energía y la descripción de las transformaciones y el principio de conservación de la energía. Nos encontramos en la página 205 de nuestra guía inteligente y vamos a comenzar nuevamente con una pregunta detonante que dice lo siguiente. Una piedra de 0.5 kilogramos es arrojada hacia arriba con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Si la piedra alcanza una altura de 2 metros, ¿cuál es el valor de la energía mecánica al llegar a esta altura? Okay. Hay que recordar algunas cosas antes de empezar a resolver el problema. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que recordar? La energía es la capacidad para empezar de realizar un trabajo. ¿Ok? Y el trabajo es el efecto de una fuerza aplicada para provocar un desplazamiento.
y es una cantidad escalar. La energía hay varios tipos, puede haber hidráulica, nuclear, química, térmica, pero la que nosotros vamos a hablar ahorita es mecánica. ¿En qué consiste la energía mecánica? Está formada por energía cinética y la energía potencial. La energía cinética, su nombre lo dice, está asociada al movimiento. Cine es movimiento, ticos es relativo a. ¿Ok? La energía potencial es asociada a la altura o a la posición en la que se encuentra. Ahora, nosotros, potencia mecánica es un escalar y se define como el trabajo efectuado por unidad de tiempo. Tenemos varias ecuaciones. Tenemos la ecuación del trabajo, que se simboliza con la letra W mayúscula. Es distinta a la del peso. La del peso es W minúscula. ¿Ok? Trabajo es con W mayúscula porque también viene en inglés, que es work. Y se calcula con fuerza por distancia. ¿Ok? La potencia mecánica va a ser igual al trabajo sobre tiempo. ¿Ok? La energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. Y la energía potencial es me gusta el helado. Masa por gravedad por altura, mg. ¿Ok? Energía mecánica es igual a la energía cinética más la energía potencial. Ahora, todas estas, energía cinética, energía potencial y energía mecánica, se miden en joules. ¿Ok? Y se simboliza con la letra J. Para la potencia vamos a utilizar una unidad que se llama watts y para el trabajo vamos a utilizar también joule. Vamos a identificar la ley de la conservación de la energía. Ok, ¿qué nos dice la ley de la conservación de la energía? Nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Eso en otras palabras es, yo no puedo crear energía de la nada y no puedo desaparecerla de la nada. Siempre se va a algún lugar y siempre está originada por algo, por alguna razón. Eso es lo que dice la ley de la conservación de la energía. ¿Ok? Nosotros vamos a resolver nuestra pregunta detonante. Ahora, me está preguntando la energía mecánica, pero voy a ver los datos que yo tengo. Tengo una masa de 0.5 kilogramos, una velocidad de 10 metros sobre segundo, una altura de 2 metros y la gravedad que ya conozco de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros sabemos que la energía mecánica depende de la energía cinética y de la energía potencial, por lo tanto las tengo que sumar para encontrarlas. Entonces, primero calculo la energía cinética con la ecuación que voy a marcar en azul. Masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Y aquí está la sustitución. ¿Vale? Ahí está. La masa 0.5 kilogramos, la velocidad 10 metros sobre segundo lo elevo al cuadrado y lo divido entre 2. 10 al cuadrado 100 por 0.5 son 50 sobre 2 me da 25. ¿Ok? Más mgh, masa por gravedad por altura. Los multiplico todos y me da 9.8. ¿Ok? Ahora, yo tengo que sumar. Voy a marcar los cálculos de la energía cinética en azul y los cálculos de la energía potencial en rojo. Aquí está la sustitución. ¿Vale? Ya se suman los dos resultados, 25 más 9.8 y me da 34.8 joules. Esa es la cantidad de energía mecánica que alcanzó la piedra al llegar a una altura de 2 metros. ¿Ok? Y así de fácil fue calcular este resultado para este problema, para este ejercicio. ¿Ok? Continuamos con el subtema 2.6, que es cargas eléctricas y formas de electrización. Tenemos nuevamente una pregunta detonante que nos dice lo siguiente. Un protón de 3 coulombs se encuentra separado por una distancia de 3 metros de otro protón de doble carga. Determina la magnitud de la fuerza eléctrica sobre los dos cuerpos. ¿Ok? Aquí hacemos un pequeño diagrama para entender el problema, pero hay que recordar algunas cosas antes de empezar a resolverlo. Para empezar, la materia, toda materia está compuesta de átomos, eso lo sabemos desde química. Y también sabemos desde química que estos átomos están compuestos por electrones, protones y neutrones. Los electrones
y los protones tienen carga. Unos tienen carga negativa, que son los electrones, y los protones tienen carga positiva. Los neutrones son carga neutra. ¿Ok? Ahora, en el Sistema Internacional de Unidades, o sea, SI, la carga eléctrica se mide con Coulomb, que lo mencioné hace rato, y se representa con la letra C mayúscula. Un Coulomb representa la carga de 6.24 por 10 a la 18 electrones. Hay esa cantidad de electrones en la carga, ¿vale? Hay varios tipos de carga. Un cuerpo neutro, uno que gana electrones y uno que pierde electrones. ¿Ok? Cuando gana electrones, el cuerpo queda cargado negativamente. Cuando gana. Cuando pierde, el cuerpo queda cargado positivamente. Eso también lo sabemos desde química, pero es importante volverlo a recordar. ¿Cómo podemos electrizar? Hay tres formas: por frotamiento, por contacto y por inducción. ¿Ok? Frotamiento aquí vemos, por contacto y por inducción. Es fácil. La fuerza entre cargas. Si son de signo contrario, estas se atraen. Por ejemplo, aquí vemos una roja y una azul, una azulita se van a atraer entre sí. Una positiva y una negativa se atraen. Repulsiva, las dos son iguales. Rojo con rojo no se atrae, azul con azul no se atrae. Por lo tanto, se repelen. ¿Ok? Eso es muy simple. ¿Qué es la electrostática? Son conceptos que tenemos que estar repasando antes de empezar a resolver nuestro ejercicio. La electrostática va a estudiar el comportamiento de las cargas eléctricas en reposo y se fundamenta en la ley de Coulomb. ¿Cuál es la ley de Coulomb? Ok. La ley de Coulomb dice que la magnitud de la fuerza eléctrica de atracción o repulsión entre dos cargas es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que existe entre ellas. Sí, está muy larga la explicación, pero aquí está la fórmula en la que describe todo esto. Así como la ley de gravitación de Newton, de la universal, aquí también vamos a encontrar una constante, pero esta es K, y la K vale 9 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Es una fuerza, por lo tanto también se debe de medir en newtons. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí está, metros cuadrados. Vamos a analizar lo siguiente. La K está en newton, pero qué fea me quedó. La K se mide en newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Así medimos la K. Las cargas se miden en Coulomb, por lo tanto Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado. Y la distancia se mide en metros, metros al cuadrado, metros cuadrados. Y es el mismo análisis de hace rato. Tengo coulombs cuadrados abajo, adiós. Tengo coulombs cuadrados arriba, adiós. Metros cuadrados arriba, adiós. Y metros cuadrados abajo, solamente me quedó la n. Efectivamente, el resultado me va a dar en newtons. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para poder resolver nuestro problema. Vamos a aplicarlo, ¿vale? Ordenamos primero nuestros datos. La distancia es de 3 metros, la carga 1 es 3 coulombs y la carga 2 es de 6 coulombs. La K vale 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Utilizamos nuestra ecuación y sustituimos. Elevamos 3 al cuadrado, son 9, 6 por 3, 18, y lo dividimos entre 9 y lo multiplicamos por 9 por 10 a la 9 y nos da como resultado 4.05 por 10 a la 10 newtons. Eso es la fuerza con la que estas cargas se están repeliendo. ¿Por qué yo sé que se repelen? ¿Qué carga tiene esta? La 1, positiva. ¿Qué carga tiene la 2? Positiva. Por lo tanto, es una fuerza repulsiva. Ambas se están repeliendo. Y así fue de fácil encontrar la solución a este problema. Continuamos con el subtema 2.7 de nuestra guía inteligente, la página 211, imanes y magnetismo terrestre. Arrancamos nuevamente con una pregunta detonante que nos dice lo siguiente. Un niño hizo el arreglo de dos imanes como a continuación se presentan. Y ahí está la figurita. ¿Qué puedes afirmar de dicho arreglo? Ok,
hay que recordar algunas cosas acerca del magnetismo. Para empezar, ¿qué es un imán? Es un material que es capaz de atraer metales. Únicamente atrae hierro, níquel y cobalto. Nada más, ¿ok? Hierro, níquel y cobalto es lo único que puede atraer un imán. Los imanes pueden ser temporales o permanentes. ¿Cómo hago un imán temporal? Yo necesito pasarle una corriente eléctrica para poder hacer que el imán se genere, ¿ok? Eso es un imán. ¿Ustedes han visto algunos, no sé, por ahí su papá o algún tío tenga algún desarmador, destornillador, que vean que atrae los tornillos hacia él? ¿Cómo generan eso? Con un imán temporal. Se les hace pasar una corriente eléctrica y eso hace que los tornillos se adhieran al destornillador. ¿Ok? Así se genera un imán temporal. Los permanentes no necesitan electricidad, por así decirlo. Y por lo regular son los que se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, las figuritas que algunas pegan en el refrigerador tienen imanes permanentes. Ahora, un imán tiene dos polos, ¿ok? Y estos se encuentran en el extremo del imán. Suelen ser positivos y suelen ser negativos, o polo norte y polo sur, como lo quieran llamar, ¿ok? Estos generan un campo magnético. ¿Qué se refiere a esto? Es una región donde se manifiesta magnetismo y las líneas de campo magnético siempre van del polo norte al polo sur, ¿ok? Siempre van así. El magnetismo se manifiesta de esa forma, va del polo norte al polo sur. Este principio se ocupa para las brújulas, por ejemplo, ¿no? Siempre por eso están apuntando hacia el norte porque la aguja que utilizan está magnetizada. Esto lo utilizaban demasiado antes las personas para no perderse y saber siempre dónde está el norte, ¿ok? Si nosotros imaginamos que la Tierra es un imán gigante, el polo norte de la Tierra sería el polo sur magnético y el polo sur de la Tierra sería el polo norte magnético, ¿ok? ¿Para qué nos sirve saber que la Tierra tiene un campo magnético gigante? A mí me podrían decir, pues eso a mí no me sirve de nada. Pues sí, gracias a este principio tu celular tiene señal, tú tienes internet, puedes ver televisión y puedes utilizar demasiadas cosas electrónicas. ¿Ok? Basándonos en el principio de polo norte, polo sur, nosotros podemos saber si los imanes se atraen o se repelen. Si son de polos opuestos, se van a atraer, o polos opuestos. Si son polos iguales, se van a repeler. Es muy similar a lo que veíamos con las cargas. Aquí vemos un norte-sur, se atraen. Norte-sur, se atraen. Sur con sur, se repelen. Norte con norte también se van a repeler. Entonces, ¿nosotros qué podemos concluir del diagrama que vimos hace rato? Los imanes se van a repeler. ¿Por qué? Porque son de polos iguales. ¿Ok? Eso es lo que podemos concluir de nuestro diagrama de la pregunta de Tanon. Si tú quieres seguir resolviendo más ejercicios de todos estos temas, viene todavía más desarrollado en tu guía inteligente, todavía vas a encontrar ejercicios con esta misma lógica para que tú los puedas resolver. Viene con la justificación de cómo se hace cada uno y por qué tiene que dar esa respuesta y por qué no puede ser alguna otra opción que tú hayas elegido. También viene otros ejercicios para que lo hagas como tipo examen, para que tú sepas qué tanto comprendiste del tema y puedas practicar y practicar y practicar. Hasta aquí termina el tema 2 de física.